El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Les respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida para la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, a los hermanos, de manera especial los migrantes que sintonizan siempre esta Eucaristía y se unen espiritualmente con nosotros. Hoy el Evangelio de Marcos vuelve a situar una catequesis que Jesús da a sus discípulos. El contexto en el que se da esta reflexión que Jesús les hace a sus discípulos es en el tercer anuncio de la pasión. Por tercera vez Jesús vuelve a anunciar a sus discípulos que el estilo de vida que Él ha elegido le va a traer como consecuencia la muerte, el dolor y el sufrimiento. Mas, sin embargo, los discípulos, a pesar que en escenas posteriores y en los 2 primeros anuncios ya Jesús les había tratado de abrir sus oídos, su entendimiento, los discípulos siguen todavía mirando desde la clave humana del poder. Hay una manera de ver y entender el poder y la autoridad desde lo humano, y esa es la visión del mundo, la que domina la mentalidad de sus discípulos, no solamente de los 2, de Santiago y Juan. Ellos fueron tal vez los más avesados, los más lanzados, que le pidieron al Señor sentarse el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Pero quiere decir que en la aspiración de todos los demás discípulos estaba lo mismo. Por eso es que se indignan, en otras palabras, se ponen bravos porque dicen: estos manes nos ganan lo que estábamos pidiendo nosotros, ¿no es cierto? Lo que yo creía que me merezco yo. Entonces ahí se puede ver a claras que no había uno que no estaba pensando en esa mentalidad y en esa lógica. Y Jesús les da una reflexión muy fuerte. Y es obvio entender desde el lado humano. Jesús está acudiendo a sus discípulos, al grupo de sus amigos, y en el caso de Santiago y Juan tienen hasta parentela, ¿no? Se cree que tienen parentela con Jesús. Y no solo eso, sino son del primer grupo de discípulos que llamó el Señor, junto con Andrés y Pedro, ¿no? Y los más cercanos, los que más tiempo llevaban con Él, son los que más meten la pata. Son los que más lejos estaban de entenderle al Maestro. Yo me imagino que en el corazón de Jesús habrá habido una herida profunda, debió haber sentido bien decepcionado. Algo así como dicen que dijo, pero no dijo. He arado en el mar, dicen que dijo Bolívar, no, pero bueno, no se sabe realmente qué dijo. Yo creo que el Señor debió haber dicho: prediqué tanto, hablé tanto, para que no me entiendan nada. De vez en cuando yo predico algo y a la salida algo sucede o pasa entre la gente que sirve la iglesia, yo entre mí digo: taita Diosito, ¿para qué me maté hablando tanto? Era de dar sermón de 2 minutos y ya está.
O decir como uno cuando dice que está con pereza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden ir en paz. Ya cumplieron. Jesús debió haber sentido ese dolor. A ver, ubiquémonos. Jesús está anunciando su pasión, comentándoles al círculo de amigos, abriéndoles su corazón triste, dándoles a entender que los escribas, los fariseos, los saduceos, las autoridades judías y romanas van a acabar con él. Pienso yo que el Señor lo mínimo que esperaba es la respuesta de sus discípulos que le digan: Maestro, no van a acabar contigo, porque tu palabra quede en nosotros, nosotros vamos a seguir trabajando por el reino de Dios. Pero ¿qué va? Pues, lo primero que se ponen, le van a matar al jefe. ¿Quién va a ocupar ese lugar? Eso era las semanas anteriores, ¿se acuerdan? Y hoy día, pues al menos mientras tiene el poder, que nos haga sentar el uno a la izquierda, el otro a la derecha, para ver quién es el sucesor. Ni 100 días lleva un gobierno y hay algunos que están planeando quién puede ser el sucesor, ¿sí? Haciendo alianzas y pactos. ¡Qué absurdo! Esa es la manera humana de pensar las cosas. Al mismo Jesús le tocó. Hablábamos con Cristian un ratito antes de la iglesia, antes de entrar a la iglesia, y ¿no es cierto? En las luchas, los reyes cuando ganaban, cuando triunfaban, cuando lograban coronarse, siempre sentaban a sus dos hombres más fuertes, o a los aliados más fuertes, o a los reyes que se habían aliado, el uno a la izquierda, el otro a la derecha. Esa era la visión del mundo, y eso le van a pedir. Hablando en términos electorales, cuando seas presidente, que el uno sea ministro de gobierno y el otro ministro de economía. Hablando en términos cantonales de la ciudad, cuando seas alcalde, gerente de etapa y el otro del EMAC. O del EMOP también puede ser, ¿por qué? Porque hacen cada cosa para pagar una misma cosa, uno tiene que ir 3 veces. Paga en un lado, paga en otro, en vez de pagar en un solo lado. Yo no entiendo eso. ¿Qué también será? Debe ser que soy bien tontito, no entiendo por qué nos hacen eso, ¿no? Ilústreme alguno de ustedes, si puede. Entonces, pero ahí está, es la tendencia humana a buscar. De hecho, hay hijos también así, que no son buenitos con los papás. Ya cuando ven que pueden manipularles, les acogen, les cuidan, les hacen poner la huella, les hacen firmar, hacen que dejen todo a nombre de ellos. No por buenos, la manera del mundo. Ya cuando quieren pescar a río revuelto, hay revueltas en un país, están listos para meterse los de poncho, los de pantaloneta, los de leva, los de corbata y hasta los de sotana. Para que no digan que deje a nadie fuera. No me gusta dejar a nadie fuera, qué dolor siento que haya gente que se quede fuera en la misa, pero no podemos poner en riesgo mucho acá. Pero ahí está, esa es la visión. ¿Y quién estuvo a la izquierda y a la derecha de Jesús en el momento de su gloria? ¿Sí saben quién? Los ladrones, los crucificados, los que sufrían víctima de las consecuencias del pecado. Esos tienen que estar al lado del Señor. Los que son capaces de vivir la miseria humana. Jesús está viviendo la miseria humana, sintiendo la miseria humana, rebajándose de su condición. Y por eso les dice a sus discípulos, bueno, no les dice con esta palabra que es predilecta del padre Marcelo, y ya algunos me han de bautizar hasta como el padre Shunshito, y no me importa. Yo digo, no, si esto Jesús les dice a sus discípulos, no sean Shunshitos. Y lo dice clarito, no debe ser así entre ustedes. Los que gobiernan, los que se creen dueños, los jefes de las naciones, se creen dueños de ustedes. Los poderosos les humillan, les oprimen. Entre ustedes no puede ser así. ¿Por qué? Porque ustedes son hermanos. Entre ustedes, el que quiera ser el más grande, sea el servidor. El que quiera ser el más importante, el que quiera ser el que detente el poder y la autoridad, sea el siervo, sea el esclavo de todos. Le debió haber costado a Pedro, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Andrés, a Tadeo, a Bartolomé, a todos esos, la lista de los 12 apóstoles. Les debió haber costado entender eso. Y no es que no lo hicieron, pero les costó. De hecho, Santiago y Juan lo dicen de una manera muy firme.
Si vamos a ser capaces de beber el cáliz que tú beberás, se dice en Mateo. Aquí en Marcos dice pasar la prueba o vivir el bautismo que yo voy a vivir. Las dos están haciendo referencia a la muerte, al derramamiento de la sangre de Jesús. Y de hecho Santiago, por ejemplo, pocos años después de Jesús, morirá también él decapitado. O sea, no es que no cumplió, pero el puesto le corresponde al Señor. El cumplimiento del seguimiento de Jesús no es fácil. Por eso he insistido en las Eucaristías que celebro desde anoche y las que celebro hoy día, porque ya la de anoche se hace con los textos del domingo, en motivar a entender esto a quienes, a los católicos. Esto es para todo ser humano de buena voluntad, para toda persona que entienda que ocupar un puesto, detentar un lugar de autoridad, tener la suerte de estar en un lugar, no es para beneficiarse a sí mismo, sino para servir. Eso cualquiera lo debería entender. Aunque sea ateo, aunque sea de otra religión, que no hablen de Jesús, es obvio que si el pueblo les pone en una autoridad, la comunidad, los amigos, la familia, le ponen en un lugar privilegiado a alguien, no es pues por el que es el más bonito, es porque creen que está capacitado para servir mejor. Y encima de todo, le pagan a ese sinvergüenza. Y que ese no lo haga, eso es terrible. Pero ya, si son ateos, yo no les puedo exigir. Pero como pastor de la Iglesia Católica, como sacerdote, párroco de mi comunidad, como cristiano, sí digo a los que decimos creer en Jesús, ¿cuál es la clave con la que estamos manejando el servicio? ¿Es la clave del mundo, de los que oprimen, de los que se benefician de los otros, aún a costa del sufrimiento de su hermano? ¿O somos del grupo que entendemos que si Dios nos ha puesto en un lugar es para servir? A los católicos les digo, a los gobernantes, a los miembros del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo, a ellos les digo. Y debe ser el clamor de Cristo en el Evangelio de hoy a todos los de nuestro país que ocupen un lugar. Entre ustedes, si son los primeros, que sea para servir, no para pavonearse, no para enorgullecerse, no para maltratar. Porque a veces cuando uno entra en una dependencia, ¿cómo se sube el ego a las personas? Hasta el que está en la puerta ya se cree con la capacidad de maltratarle a uno. ¿Se han dado cuenta? Y eso es feo, eso es tremendo. Porque si el cristiano no es experto en humanidad, le quedan grandes los puestos. Porque de nada te sirve el lugar que detentas si no sabes para qué estás allí. Pero parece que muchos llegan con la visión del mundo, ¿no? No con la visión de Dios. Gracias a la gentileza de ustedes que tanto se conectan a las misas a raíz de la pandemia, algún día me hacen una entrevista y la persona que me hacía la entrevista me hace con toda la mala leche, ¿no? Como dicen los españoles, con toda la mala voluntad. A ver qué digo, a ver si me pica por ahí. Y ni se supieran que ese bichito nunca me ha picado ni me picará a mí. Me dice la siguiente pregunta, dice: Padre Marcelo, y ahora que usted tiene tantos seguidores, corrección, los seguidores no son míos, son de Jesús. A mí no tienen por qué seguirme porque yo soy ovejita perdida todavía. Ojalá algún día pueda decir el logrado seguir al maestro al 100%. Bueno, entonces, pero padre, dice, ahora que le conocen mucha gente, ¿usted no ha tenido a veces la tentación de meterse en política? ¿Algún partido no le ha invitado para ser candidato de algo? ¿No tiene pensado lanzarse para algo? Oiga, digo, ¿para qué? Si yo ya estoy sirviendo. ¿Para qué me hice cura? Para servir. Si hubiera querido una carrera política, una carrera administrativa, me hubiera hecho abogado. Carrera ya casi terminada la dejé. No me hice porque yo sirvo para lo que sirvo. De otra cosa yo no sirvo. Es como que me metan a jugar fútbol. Me pueden confundir con la pelota porque en la primera entrada ya he de rodar. Y pulum, capaz que hasta ahí sí hago gol, pero bueno, de pelota, no de futbolista. No sirvo para eso. Tampoco me imagino yo de barman. No dije de Batman. De Batman ni qué pensar, no, de barman, sirviendo tragos a la gente. Deme un traguito y yo dijera, oiga, no sea chuncho, no acabe su vida. Ya, tenga porque tengo que ganar mi sueldo, pero lleve. No sirvo para eso. No sirvo. Yo sirvo para cura.
Lo que pasa es que la gente que anhela cosas que no está capacitada es ¿por qué? Porque quiere servirse de eso para aprovechar. Entonces digo, no, mi amigo, el político va para servir. Yo ya estoy sirviendo, no necesito ser. Ah, pero el padrecito fulano, asunto de él. Usted me está preguntando a mí. Y han de asomar, verán. Y han de asomar, así como están, ejecutivo y legislativo peleándose, no sé quién, unos apoyan a otros, todo el mundo queriendo servir al país y ni siquiera pagan las pensiones alimenticias de sus hijos, ganando más de $4.500. Y eso es facilito entrar a la página de la función judicial y ver. Y quieren servir al país y a sus propios hijos no les dan. Sinvergüenzas es lo que son. Nosotros no podemos ser así los católicos. Por eso dije, esto es para los católicos. Habrá unos cuantos que me estén insultando en este momento. Problema de usted. Si le arde, es su problema. Porque el que sirve sabe para qué está. Esa enfermera que está limpiando pañales sucios, que está limpiando heridas, esa enfermera que está tomando la mano de un moribundo, esa enfermera que está llorando a veces ante la impotencia de no poder hacer, o de que no le dejen hacer también porque no hay medicina. Ella está sirviendo y no necesita ser ministra de salud para servir. Ese médico, ese profesor que se les está ingeniando cómo mantener tranquilos a 30 guambras con una pantalla haciéndose ahí piruetas y encima de todo enseñarle que 2 más 2 es 4 y que no es 5, mijito, entiende. Esa está sirviendo. Y por un sueldo no, pues de 4.000 o más. Por un sueldo básico y un poco según las categorías. Ojalá no sea según el palanqueo, porque ahí es según el mundo. Ese hombre, esa mujer que a sol está vendiendo el periódico en la calle, que está cargando, ese taxista que está soportando el peso del día en un carro, quemándose o muriendo de frío, madrugando. Ese camionero que está llevando, que a veces no es ni el dueño del carro, porque las penas son de las vaquitas son ajenas, dice una canción argentina. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, dice la canción. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Solo trabajamos nomás. Esa gente es la que está sirviendo. Es ese padre, esa madre a la que no le pagas, mi hijo, y que sin embargo te buscan el sustento de cada día. Esos son. Porque ahí empezamos el servicio. Es imposible pensar que después sirvamos cuando desde lo que somos y desde lo que tenemos no servimos. Por eso varias veces me han oído decir, quien espera ocupar un cargo, tener bastante para compartir, para ayudar y para servir, nunca lo va a hacer. El que sirve, sirve con lo que es. El que sirve, sirve con lo que tiene. El que sirve, sirve porque ama servir y porque entendió esto. Ese es el mensaje de hoy. Y no lo está diciendo el cura. Les repito, Jesús lo dice de una forma muy clara. Los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños. Los poderosos los oprimen, pero no debe ser así entre ustedes y nos lo dice a nosotros. Al contrario, el que quiera ser grande, que sea su servidor. El que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a dar su vida para el rescate de todos. Eso nos enseñó Jesús. Lo que pasa es que los que seguimos al Maestro tenemos un modelo muy grande que seguir. No es un humano que se aprovecha, no es un humano que tiene cargos para detentar, es un humano que sabe servir. Un santo dijo, yo no quiero discutir qué santo es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Los cuencanos luchamos diciendo que es el santo hermano Miguel, otros dicen que fue Don Bosco. Los dos hicieron vida, yo siempre digo eso. Por favor, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Empiecen ustedes los pequeños. Aquí tenemos un niño en primera fila. Empiecen los pequeños. ¿Cómo vas a servirle a tu mamá cuando sea médico y le curo? No, ahora, cuando te dice, ¿quién va a comprar pan? Y dices, yo. Y sin pedirle 10 centavos para el chupete primero. Ahí mi mamá sabe contar una historia que entre dos niñas, una niña más grandecita y el niño pequeñito, y la mamá le dice, a ver, ¿quién quiere más a mamá para mandarles algo? No.
y el guagua, el chiquito, dice, yo que Maigallita, de que ella es más. Yo creo que la Margarita te ha de querer más. A veces somos así, ¿no? No, ¿en dónde puede servir? Ahí está. Yo sé que llegan cansados y cansadas del trabajo, hombres y mujeres, porque a veces los esposos dicen, es que yo vengo trabajando todo el día. Y yo me imagino que la mujer estaba rascándose el pupo y pintándose las uñas nomás. También estaba trabajando, y algunas trabajan hasta en oficinas, trabajan limpiando casas, si no pasan de vagas. Si pensamos que solo yo, en el fondo es de eso, solo quiero que me sirvan y no servir. Ahí hay que empezar, en el barrio, presidentes barriales, en la iglesia, siempre hay algo que hacer. Aquí cuando ustedes salen, entran las personas a servir, a limpiar, a desinfectar para que esté listo para la otra misa. Eso es servir. Y la gente eso no quiere. Ay, pero si el padre Marcelo pagara $1,200 a los que sirvan, vinieran a hacerme huelga, que me reciba a mí también este cura, porque no quiere que yo sea catequista, si ya soy graduado en la universidad y tengo un PH y un no sé qué, y un HD y un DGM, no sé qué. Y cuando se les invita por el servicio y el placer de servir, no. Por eso este sermón es para los cristianos, para los católicos, porque no lo está diciendo el cura, nos lo dijo Jesús. Yo también le pido la sabiduría, la fuerza, para nunca dejarme marear y entender que el servicio es por amor y que muchas veces nos toca llegar a la cruz, pero el que no sirve con la vida y con pasión no entendió el misterio de la vida y el misterio de servir y amar. Que Dios les ayude, empiecen a servir en sus hogares, que tenemos un mundo que hay que cambiar y lo hemos de cambiar quienes creemos todavía que las cosas sí se pueden hacer por amor y no por interés. Que así sea. Amén.